Incidente OVNI. La actualidad del fenómeno OVNI, novedades en la investigación nacional, comentarios y debate en este espacio semanal de libre expresión. Para algunos, el Santo Grial es el código fuente de un software. Para nosotros, código OVNI es la conexión con una realidad oculta, pero paradojalmente a la vista de todos. En el programa de hoy veremos qué es el Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, CEFA. Hablaremos sobre avistamientos históricos en la Antártica y repasaremos el último registro de avistamiento OVNI en Valparaíso, Chile. El término objeto volador no identificado, más conocido por el acrónimo OVNI, se refiere a la observación de un objeto volador, real o aparente, que no puede ser identificado por el observador, y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación. El acrónimo fue creado para reemplazar al de platillo volante, ya que a diferencia de este, un ovni no tiene por qué ser necesariamente un objeto tecnológico o tripulado. Puede ser también una estrella, un meteorito o un avión desconocido. En Chile ya no se habla de ovnis, el concepto ha evolucionado y hoy se habla de fenómenos aéreos anómalos, cuyo registro está a cargo del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, CEFA. El organismo forma parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil y es el encargado de estudiar, recopilar, analizar y clasificar este tipo de fenómenos en el espacio aéreo de Chile, desde Arica al Polo Sur. Fue el encargado de continuar el trabajo realizado por la Comisión Chilena para Estudios de Fenómenos Espaciales No Identificados, nacida en 1968. El CEFA cuenta con un departamento de programación y control, al que mensualmente se le entregan informes ejecutivos y detalle de las investigaciones que se llevan a cabo, incluyendo en ellos aquellos a los que se ha llegado a una conclusión final. En Chile, según cifras oficiales, el CEFA en los últimos 2 años ha registrado 201 casos, de los cuales 6 quedaron definidos como inexplicables. 1 de junio 1988. Vuelo LAN Chile 045. Origen: Aeródromo Maquehue, Temuco. Destino: Aeropuerto El Tepual, Puerto Montt. ¿El tráfico de adelante usted? Justo al frente tengo una duda aquí al frente. Oiga, tengo una duda aquí al frente, justo en nuestra trayectoria vuelo. Oye, a la vista, correcto, a la vista. No tengo tránsito reportado. Solamente la inconveniencia, por eso tengo la vista de la luz al menos. Tengo una duda aquí al frente, señor. Afirmativo. ¿Qué información hay tráfico? ¿Usted lo tiene a la vista, no? Correcto, sí. Cambia de luz, amarilla, roja, ya se llama, ¿correcto? Este mismo, afirmativo. Entiendo que usted no está en cuadro de su control. No, negativo, en absoluto. ¿Los 5 filas si lo tiene a la altura o más bajo? Esto en un ángulo de trayectoria nuestra, yo tengo que hacerlo aquí. Porque recibió la vista de la torre y alta. Chile 45 recibe transponder 1215, por favor. Está activado el transporte. Ok, Si lo teniendo el tráfico a la vista todavía, ¿no? se está perdiendo y de acuerdo a la presentación, no tiene presentación alrededor del tráfico. Sí, al momento yo también ya no lo vemos. Pero estuvo en ángulo de colisión con nosotros. Ahora, ya tengo la vista, no. Ahí está, a la vista está nuevamente a la derecha, lo tengo a la derecha. Bueno, estoy activando, tuve no sé, por la luz del adorno en el ángulo de colisión. ¿Me parece lento o rápido? Cuando estuvo en el ángulo de colisión con nosotros, bastante rápido, muy rápido, tuvimos que hacer el giro con un crack a la izquierda. Posteriormente, como que se me perdió un poco y en este momento la tengo a la vista, como en el horizonte, al oeste del campo suyo más o menos de la posición mía. Obvio. Yo tengo los 360 norte. Y
visibilidad. Yo estoy en este momento, ya no la tengo a la vista, se acaba de apagar. Existen además dos importantes registros de avistamientos ovni en la Antártica chilena. Fecha: 9 de enero de 1956. Isla Roberts, archipiélago de las Islas Shetland del Sur. Hora aproximada 7 de la mañana. Cielo despejado. Testigos: 2 destacados científicos, un ayudante y un sargento enfermero de la Armada. Se observan 2 aparatos metálicos en forma de puro en posición vertical, perfectamente quietos, que reflejaban los rayos del sol. Alrededor de las 9 en punto, uno de los objetos, de repente, toma una posición horizontal y vuela hacia el oeste. Perdió su tinte metálico para convertirse en ultravioleta. Lugar del avistamiento: refugio de observación meteorológica. Fecha: 18 de junio de 1965, hora aproximada 16:20 horas. Cielo estrellado, noche clara, tiempo seco, sin luna. Testigos: 9 miembros de la dotación antártica chilena. Personal de la base antártica Pedro Aguirre Cerda en Isla Decepción, mientras realizaban la tradicional observación meteorológica, presenciaron lo que consideraron podría tratarse de un objeto volador en forma de lenteja, de aspecto sólido, que desprendía luces rojas y verdes, y por momentos amarillas, azules, blancas y naranjas. Quienes observaron su desplazamiento coincidieron en que se movía en dirección al este, por momento cambiando al oeste, a una altura de 45 grados sobre el horizonte y a una distancia que calcularon aproximadamente entre 10 y 15 kilómetros. La Antártica, la última frontera. La Antártica puede ser un lugar frío y desolado, pero no por eso exento de noticias. En el continente blanco se realizan experimentos constantes que aprovechan su lejanía, soledad y clima extremo. Algunos de esos experimentos implican lanzar globos gigantes que llevan antenas a grandes alturas, escaneando cientos de kilómetros cuadrados en busca de evidencia de neutrinos, partículas de alta energía provenientes desde el espacio. El experimento en cuestión se llama ANITA, Antena Transiente Impulsiva Antártica. En el año 2016, después de su primer vuelo, no obtuvo resultados relevantes, excepto ruido de fondo proveniente desde el suelo. Lo mismo sucedió en un segundo experimento cerca de un año después. Tras el tercer vuelo, los científicos decidieron tomar esa interferencia, descartada inicialmente como ruido de fondo, para examinarla con más cuidado. Lo que descubrieron fue que las partículas de alta energía que esperaban vinieran desde el espacio, en la Antártica al parecer, vienen desde el suelo. Los neutrinos son bien conocidos por la ciencia, pero el comportamiento que muestran estos en el Polo Sur podría derrumbar el modelo estándar sobre partículas de la física actual. Múltiples teorías se han barajado para explicar este fenómeno físico, y curiosamente, una de las más aceptadas es el descubrimiento de un universo paralelo en el que el tiempo fluiría al revés. Algo curioso puede estar sucediendo a nivel de la física en el universo, o puede ser algo local y propio de la Antártica. Sea como sea, los científicos y físicos de todo el mundo están atentos a los resultados de los experimentos realizados en el polo. Pero estas curiosidades que pueden afectar la forma en que entendemos el mundo no son únicas. El continente blanco ha sido objeto de estudios y expediciones cada vez más grandes desde comienzos del siglo pasado. Una de las mayores expediciones registradas fue realizada por la Marina norteamericana en 1947, la llamada Operación High Jump, al mando del contraalmirante Richard Byrd. La fuerza de tarea incluyó 13 barcos, aviones, un portaaviones, rompehielos y 4.700 hombres. La expedición concluyó en febrero de 1947, después de reconocer millones de kilómetros cuadrados, mapeando áreas de recursos naturales, descubriendo cordilleras e inclusive áreas sin hielo, con grandes lagos de agua dulce. La expedición no estuvo exenta de problemas, ya que en uno de sus vuelos de exploración se sufrió el accidente de un avión anfibio Mariner, perdiendo la vida 4 de sus 9 tripulantes.
En su viaje de vuelta a Estados Unidos, el almirante Byrd dio una entrevista muy interesante publicada en el diario chileno El Mercurio el 5 de marzo de 1947. En esta entrevista, Byrd hace algunos comentarios que hasta hoy generan controversia. A continuación leeré algunos de sus dichos. Ante las consultas del periodista Lee Van Atta, el almirante Richard Byrd advirtió lo siguiente: es preciso que los Estados Unidos adopten medidas de protección ante la posibilidad de una invasión del país por aviones hostiles procedentes de las regiones polares. El almirante añadió: no intento asustar a nadie, pero la amarga realidad es que de ocurrir una nueva guerra, los Estados Unidos serán atacados por aviones que volarán desde uno a ambos polos. Más adelante encareció: la necesidad de permanecer en estado de alerta vigilante a lo largo de las fronteras de hielo que constituyen los últimos reductos de defensa contra una invasión. En la misma entrevista, el almirante Byrd hace mención a sus múltiples expediciones antárticas a lo largo de 20 años. Sin duda, Byrd era, por esos entonces, una de las personas más experimentadas del mundo en exploraciones antárticas. En 1947, Estados Unidos había emergido de la Segunda Guerra Mundial como la gran potencia ganadora. Entonces, ¿qué llevó a Byrd a hacer esas aseveraciones tan pesimistas sobre una futura guerra contra su país? ¿Acaso durante la expedición descubrió algo que no esperaba? ¿O al contrario, encontró aquello que fue a buscar? Esas interrogantes se vuelven más curiosas hoy ante los anuncios de los científicos que descubren fenómenos físicos inexplicados en el continente más desconocido del planeta. Normalmente es difícil encontrar un testigo de un avistamiento ovni que posea las características de formación académica y nivel cultural que avalen con mayor certeza la veracidad del testimonio. Sumado a esto, que sea poseedor, además, del aplomo necesario para obtener un importante registro audiovisual de lo que estaba aconteciendo sobre los cielos de Valparaíso en ese momento. Patricio González, de profesión abogado, una persona no cercana a la discusión del tema ovni. ¿Qué viste ese día, Patricio? Mira, Jorge, respondiendo a tu pregunta, quiero señalarte que el día 27 de mayo de este año, obviamente, aproximadamente a las 22 horas, sí, porque miré la hora, 2 minutos, para ser más preciso, yo me encontraba en Valparaíso, en la zona de las Torpederas, frente a la playa de las Torpederas, en un departamento, con una vista impresionante sobre la bahía, hacia el mar, hacia la zona de Concón, Reñaca, toda esa zona maravillosa que se veía en del día y de noche espectacular. Y precisamente ese día, mira, pasó algo extraño y también quiero agregarlo al relato. Yo tenía un presentimiento, porque me encontraba con un primo, estábamos pronto a ir a cenar a esa hora, y nos fuimos hacia la bahía a hacer comentarios del lugar, porque no habíamos llegado hacía 1 o 2 días nomás. Y precisamente ese día había una neblina, o sea, estaba nublado toda, y no se veía. Entonces comentamos: oye, mira, perfectamente, no se ve nada, pero igual es lindo, porque se escuchaba de alguna manera el ruido del mar. Cuando de pronto hacia mi izquierda, por la zona de Valparaíso, en esa zona en la cual donde está el faro, veo acercarse, porque fue una luz que se acerca de pronto, sobre el horizonte. Obviamente que no era un barco, porque estaba sobre el horizonte del mar y tenía referencias del faro, y más arriba, mucho más arriba de una antena y un faro, una luz anaranjada, redonda, que era de un color impresionante, porque era muy fuerte el color, a pesar de la fuerte poca visibilidad que había, y entre medio de las nubes se destacaba. Tiene que haber sido mucho mayor si hubiera sido un día despejado, pero era una luz muy fuerte que cambiaba de tono del rojo al rojizo constantemente, que se desplazaba hacia la derecha, es decir, hacia la bahía de Valparaíso,
y que empezaba a crecer porque obviamente me da la impresión que se acercaba al lugar del lugar donde estábamos precisamente nosotros, quizá a qué distancia, puede haber sido a mucha, pero se notaba. Y esa luz que nos llamaba la atención era que no era un dron, obviamente, uno sabe que un dron, las luces que tiene, no era un globo sonda ni mucho menos, por las características, el porte, el color, el desplazamiento hacia arriba y hacia abajo, y tampoco era la luna, porque en ese día no había luna, ¿ya? Había después, viendo la carta lunar del Departamento Naval de Estados Unidos, que publica en su página web, ese día había una luna de un 19,6% de visibilidad, es decir, era una luna pequeña, o sea, menguante, mucho menos que esa, que no era una luna llena ni mucho menos, porque puede haber llevado duda, no había luna obviamente, ni tampoco estrella, y esta luz empezaba a desplazarse y lentamente, luego hizo un movimiento hacia arriba un poco y hacia abajo, y de pronto incluso iluminó el mar, bastante, iluminó el mar en un momento, y luego se elevaba y empezó a desprenderse de esa luz, una luz más pequeña, de tamaño más pequeño, pero igual intensa, y que empezó a tomar un poco de distancia de la luz mayor. Estas luces se empezaron a desplazar hacia la derecha aproximadamente 10 minutos. Y digo 10 minutos porque tomé el teléfono, le saqué un par de fotografías y luego me puse a grabar. Hice una grabación de aproximadamente 10-11 minutos y relaté también, para los efectos de dejar un testimonio para quien quisiera verla, y relataba obviamente lo que estaba pasando, este movimiento. Nos llamó profundamente la atención el hecho de la fuerte luminosidad y cómo iluminó en un momento el mar. Y se acercaba a la zona de donde estábamos mirando, hacia la zona donde se encuentran los barcos, precisamente los barcos de guerra que están ahí. Eso me llamó la atención. ¿Por qué se acercó tanto a ese lugar y por qué bajó tanto? Precisamente donde se encuentran en esa bahía de Valparaíso los barcos de guerra, porque todos los días yo los veía, el del día, y al otro día también era el lugar donde la luz más se iluminó. Mi primo que estaba conmigo, hizo el comentario también, el mismo comentario, también él tomó alguna fotografía con su teléfono, y luego al día siguiente hicimos el comentario en un lugar donde hay otro primo que vive en la torre, que él la verdad que no, lamentablemente no estaba mirando, y yo tampoco lo avisé por un momento, pero sí hay un testigo que precisamente fue al día siguiente, me fui a una peluquería de Playa Ancha, y comentando con una de las dependientes, la persona, hablando de la bahía, de lo hermoso que debe ser la vista en Playa Ancha arriba, en la parte alta, y ella me manifestó, sí, me dice, una vista maravillosa. Y precisamente me dice, ayer la luz estaba muy nublado, pero vi una luz muy extraña. Y ahí empecé a indagarla. Y me dice, sí, vi una luz de esa. Coincidió perfectamente con las características que yo he informado. Ella estuvo prácticamente viendo de un ángulo distinto, por lo tanto la vio hacia la zona de Concón. Ella tenía una visión y dice que la luz después se desplazó rápidamente, porque yo después perdí la visión, y así que se complementó con nuestra visión. Eso es lo que quería compartir, ese avistamiento que, como digo, lo tengo grabado, hay fotografías de ello, y fue una situación muy especial, el cual es muy difícil que uno se olvide esas cosas, y tuve la suerte de ver ese fenómeno. Ha sido todo por esta semana y no olviden suscribirse al podcast. Nos vemos. Incidente OVNI. La actualidad del fenómeno OVNI, novedades en la investigación nacional, comentarios y debate en este espacio semanal de libre expresión.